Bienvenido a una lección sobre cómo construir un gráfico a partir de datos. La siguiente tabla muestra la distancia total, incluido el tiempo de reacción y el tiempo de desaceleración que tarda un automóvil en viajar a varias velocidades para detenerse por completo. Entonces, en la primera fila, tenemos la velocidad en millas por hora. En la segunda fila, tenemos la distancia de frenado en pies. Sin embargo, antes de configurar nuestro gráfico, veamos algunos criterios para un buen gráfico. Número 1, el eje horizontal debe etiquetarse correctamente con el nombre y las unidades de la variable de entrada. 2. El eje vertical debe etiquetarse correctamente con el nombre y las unidades de la variable de salida. Pasa 3. Queremos usar una escala apropiada. Desea comenzar en o justo debajo del valor más bajo, y terminar en o justo arriba del valor más alto en cada eje. Desea escalar el gráfico o los ejes para que las marcas adyacentes estén a la misma distancia. Desea usar números que tengan sentido para el conjunto de datos dado. Y los ejes se encuentran en el punto 0,0 o el origen. Queremos usar dos barras diagonales entre el origen y la primera marca si la escala no comienza en 0, lo que indica que hay una ruptura en la línea numérica. 4. Todos los puntos deben trazarse correctamente, y el gráfico debe hacer uso del espacio disponible. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, primero identifiquemos las variables de entrada y salida. La entrada es la velocidad en millas por hora. Solo pondré mph por millas por hora. También debemos etiquetar esto a lo largo del eje horizontal. Avancemos y hagamos eso. Esta es la velocidad en millas por hora. La variable de salida es la distancia de frenado en pies, que también debemos etiquetar a lo largo del eje vertical. Ahora identificaremos el valor más bajo y más alto de las entradas y salidas, para ayudar a escalar los ejes horizontal y vertical. También es útil reconocer la cuadrícula proporcionada. Es una cuadrícula de 20 por 20. Ahora, mirando la velocidad o las entradas, observe cómo el valor más bajo, o el valor más pequeño, es 15. Y el valor más alto o el valor más grande es 80. Mirando las salidas, o la distancia de frenado, observe cómo el valor más bajo o el valor más pequeño es 44, y el valor más grande, o el valor más alto, es 481. Lo que significa que el eje horizontal debe ir al menos de 15 a 80, y el eje vertical debe ir de al menos 44 a 481, pero en realidad queremos usar valores más convenientes que faciliten la formación de subintervalos a lo largo de los ejes horizontal y vertical. Por ejemplo, para las entradas, en lugar de pasar de 15 a 80, pasemos de 0 a 100. Entonces tendremos 0 aquí en el extremo izquierdo y 100 aquí en el extremo derecho. Ahora necesitamos determinar cómo queremos escalar este eje y cuántas marcas de verificación queremos de 0 a 100. Digamos que queríamos tener 10 subintervalos de 0 a 100, porque 100 dividido por 10 es igual a 10. Cada subintervalo tendría un ancho de 10 unidades. Entonces dividiremos de 0 a 100 en 10 particiones iguales usando marcas de graduación. Y debido a que tenemos una cuadrícula de 20 por 20, pondremos una marca de verificación en cada otra marca de cuadrícula, lo que significa aquí, 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 y así sucesivamente. Recuerde que según nuestros criterios, necesita estos intervalos para que todos tengan el mismo ancho. Debido a que cada subintervalo representa 10 unidades, ahora podemos contar hasta 10 hasta 100. Entonces tendríamos 10, 20, 30. 40, y así sucesivamente. Ahora escalaremos el eje vertical. En lugar de pasar de 44 a 481, pasemos de 0 a 500. Entonces, 0 estaría aquí abajo en el origen, y 500 estaría aquí en la parte superior. Desea 10 subintervalos, porque 50 dividido por 10 es igual a 50. Cada subintervalo tendría un ancho de 50 unidades. Y de nuevo, porque sabemos que esta es una cuadrícula de 20 por 20, marcaremos 10 subintervalos de 0 a 500 usando cualquier otra marca de cuadrícula. De esta manera, todos los subintervalos tendrán el mismo ancho, que si necesitamos. Y ahora podemos contar por 50 hasta 500. Entonces, tenemos 50, 100, 150, 200, y así sucesivamente. Ahora necesitamos trazar todos los puntos, dada la tabla. Vamos a formar los pares ordenados verticalmente usando las columnas. Entonces, el primer par ordenado es 15,45. Luego tendríamos 25,85. 35,135. 45,196, y así sucesivamente. Entonces, el primer par ordenado es 15,45.
Entonces, desde el origen, muévase a la derecha a 15 y luego a 44, que sería aproximadamente aquí. A continuación tenemos 25,85, así que derecho a 25 hasta 85, que es aproximadamente aquí. No podemos ser extremadamente precisos. Simplemente hacemos lo mejor que podemos al trazar estos puntos, en función de la escala de los ejes. Luego tenemos 35,135, así que aquí está la entrada de 35. La salida de 135 sería aproximadamente aquí. A continuación tenemos 45,196, así que derecho a 45 hasta 196, aproximadamente aquí. El siguiente par ordenado sería 50,229. Entrada de 50, salida de 229. Va a estar por debajo de 250, tal vez aquí. A continuación tenemos 60,304. La entrada de 60 está aquí, la salida de 304. Estaría aproximadamente aquí. El siguiente par ordenado será 75,433. Así que aquí está la entrada de 75, hasta 433. Que está por debajo de 450. Y el último par ordenado es 80,481. Entonces entrada de 80, salida de 481. Que sería aproximadamente aquí. Así que aquí hay un gráfico preciso de los datos dados. Espero que hayas encontrado esto útil.